Hola, bienvenidos al día número 40 de Un año en la Biblia. Soy Natalie Ruiz y el día de hoy estaré acompañándolos en la lectura. Éxodo 29. Dedicación de los sacerdotes. Cuando consagres a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdote, realiza esta ceremonia. Toma un becerro y 2 carneros sin defecto. Luego, con la harina de trigo selecta y sin levadura, prepara panes planos mezclados con aceite de oliva y obleas untadas con aceite. Pon todo en una sola cesta y preséntalo en la entrada del tabernáculo junto con el becerro y los 2 carneros. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Aarón sus vestiduras sacerdotales, la túnica, el manto que se usa con el efod y el pectoral. Después cíñele la faja decorativa del efod. Colócale el turbante sobre la cabeza y fija el medallón sagrado en el turbante. Luego úngelo derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. A continuación, trae a sus hijos y vístelos con túnicas. Cíñeles las fajas a Aarón y a sus hijos, y colócales los gorros especiales. Entonces el derecho del sacerdocio les pertenecerá por ley para siempre. De esta manera realizarás la ordenación de Aarón y de sus hijos. Lleva el becerro a la entrada del tabernáculo, donde Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Luego mata el becerro en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Con tu dedo unta parte de la sangre sobre los cuernos del altar y derrama el resto de la sangre al pie del altar. Toma toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones, junto con toda la grasa que los rodea, y quema todo sobre el altar. Luego tomarás lo que queda del becerro, con la piel, la carne y el estiércol incluidos, y lo quemarás fuera del campamento como una ofrenda por el pecado. Acto seguido, Aarón y sus hijos deberán poner las manos sobre la cabeza de uno de los carneros. Luego matarás al carnero y salpicarás la sangre por todos lados del altar. Corta el carnero en pedazos y lava las vísceras y las patas. Colócalas junto a la cabeza y a los demás pedazos del cuerpo. Después quema todo el animal sobre el altar. Esta es una ofrenda quemada al Señor. Es un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Luego toma el otro carnero y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal. Después mátalo y pon un poco de sangre en el lóbulo de la oreja derecha, tanto de Aarón como de sus hijos. Ponle sangre también en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Salpica el resto de la sangre por todos los lados del altar. Luego toma parte de la sangre del altar y parte del aceite de la unción y rocíalo sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras. De esta manera ellos y sus vestiduras quedarán consagrados. Como este es el carnero de la ordenación de Aarón y de sus hijos, toma la grasa del carnero que incluye la grasa de su cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado y los 2 riñones con toda la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Luego, de la cesta con pan sin levadura que se colocó en la presencia del Señor, toma un pan redondo, un pan plano mezclado con aceite de oliva y una oblea. Pon todo esto en las manos de Aarón y de sus hijos, para que lo levanten como una ofrenda especial para el Señor. Después toma de sus manos los diferentes panes y quémalos sobre el altar junto con la ofrenda quemada. Es un aroma agradable al Señor, una ofrenda especial para Él. Luego toma el pecho del carnero de la ordenación de Aarón y levántalo en presencia del Señor como una ofrenda especial para Él. Luego quédate con él, pues esa será tu porción. Aparta las porciones del carnero de la ordenación que les corresponden a Aarón y a sus hijos, entre ellas el pecho y el muslo que fueron levantados como una ofrenda especial ante el Señor. En el futuro, cada vez que el pueblo de Israel levante una ofrenda de paz, se apartará una porción para Aarón y sus descendientes. Será un derecho perpetuo para ellos, y también una ofrenda sagrada de los israelitas al Señor. Las vestiduras sagradas de Aarón deberán de ser preservadas para los descendientes que los sucedan, quienes usarán cuando sean ungidos y ordenados. El descendiente que los suceda en el cargo sumo del sacerdote llevará puestas vestiduras durante 7 días mientras ministra en el tabernáculo y en el lugar santo. Toma el carnero usado en la ceremonia de ordenación y hierve su carne en un lugar sagrado. Luego Aarón y sus hijos comerán esta carne junto con el pan que está en la cesta, a la entrada del tabernáculo. Solo ellos pueden comer la carne y el pan usados para su purificación en la ceremonia de la ordenación. Nadie más tiene permiso, porque estos alimentos son apartados y santos. Si sobra carne o pan de la ceremonia de ordenación hasta la mañana siguiente, habrá que quemarlo. No debe comerse, porque es sagrado. Así realizará la ordenación de Aarón y de sus hijos para sus funciones, tal como te lo mandé.
La ceremonia de ordenación durará 7 días. Cada día deberás sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado, para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. Finalizada la ceremonia, limpia el altar purificándolo. Unge el altar con aceite para consagrarlo. Purifica el altar y conságralo durante 7 días. Después el altar será completamente santo y todo lo que toque volverá santo. Ahora te diré los sacrificios que debes ofrecer con regularidad sobre el altar. Cada día ofrecerás 2 corderos de un año, uno en la mañana y otro por la tarde. Con uno de ellos ofrecerás 2 litros de harina selecta, mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Ofrece también 1 litro de vino como ofrenda líquida. Ofrece el otro cordero por la tarde, junto con las ofrendas de harina y de vino, igual que las de la mañana. Será un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Estas ofrendas quemadas deberás presentarlas cada día, de generación en generación. Ofrécelas en presencia del Señor, a la entrada del tabernáculo. Ahí me encontraré contigo y te hablaré. Me reuniré ahí con el pueblo de Israel, en el lugar que se hace sagrado por mi gloriosa presencia. Así es, consagraré el tabernáculo y el altar, y consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Entonces viviré en medio de los israelitas y seré su Dios. Y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto, para vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Esto fue Éxodo 29. Éxodo 30. Después construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado, de 46 centímetros de largo y de ancho, y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubre de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar. Haz 2 anillos de oro y sujétalos en los 2 lados opuestos del altar por debajo de la moldura de oro para que sostengan las varas que sirven para transportarlo. Haz las varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto, frente a la tapa del arca, el lugar de la expiación, que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto donde me encontraré contigo. Cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar, y cada tarde cuando encienda las lámparas también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerás sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de granos ni ofrendas líquidas. Una vez al año, Aarón deberá purificar el altar, untando los cuernos con sangre de la ofrenda, que se hace para purificar al pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años, de generación en generación, porque ese altar es el más santo del Señor. Esto fue Éxodo del 1 al 10. Mateo 26. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. El primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad les dijo: verán cierto hombre. Díganle: el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de la Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua ahí. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, lo cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dice: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo,
Después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y ahí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras yo voy ahí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera 1 hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por 3.ª vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. Esto fue Mateo 26, del 14 al 46. Salmos 31:19. Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección, y los bendices ante la mirada del mundo. Los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia, los alejas de las lenguas acusadoras. Alaben al Señor porque me ha mostrado las maravillas de su amor inagotable. Me mantuvo a salvo cuando atacaban mi ciudad. Lleno de pánico clamé: me han separado del Señor. Pero tú oíste que te supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio. Amen al Señor todos los justos, pues el Señor protege a los que son leales, pero castiga severamente a los arrogantes. Así que sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Proverbios 8. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatorios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duradera. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por senderos de justicia. Los que me aman heredan riquezas, llenaré sus cofres de tesoros. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa. Fui nombrado desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes de que las colinas yo nací, antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra. Esto fue Proverbios 8, del 14 al 26. Y terminamos nuestra lectura de hoy y ahora acompáñame al devocional. Bienvenidos al devocional del día número 40 y he titulado este devocional Cuando la voluntad duele, pero el corazón obedece. Y quiero enfocarme en el versículo de Mateo 26:39, donde dice lo siguiente. Estaba Jesús en el Getsemaní orando y dice: Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Este versículo realmente me conmovió porque todos en algún momento hemos pasado por pruebas que tal vez no decidimos nosotros pasar, etapas que no esperábamos o situaciones que nosotros no elegimos. Y en esos momentos son como claves cuando el corazón pregunta: Señor, ¿qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y vemos cómo en Getsemaní fue la prueba más intensa que Jesús vivió antes de pasar a la cruz.
antes del momento en cuando lo iban a crucificar. Y pues bueno, todos conocemos la historia cuando iba a venir tanto dolor y tanto sufrimiento, pero eso fue como el pre de este sufrimiento. Y me impacta cómo Jesús no negó el dolor. Él no dice, Padre, esto no me va a afectar, yo voy a ser fuerte, o esto no me va a doler. No, aquí vemos a Jesús realmente con el corazón en la mano diciendo, si es posible que pase de mí esta copa. Aquí reconoce Jesús que esto iba a doler, que esto iba a pesar y que iba a ser una etapa muy, muy difícil para su vida en ese momento. Y ahí hay una verdad tan profunda y escondida en este versículo, y esa verdad es que tener esas emociones en medio de la prueba realmente no es falta de fe. Tal vez tú y yo nos hemos encontrado en pruebas donde decimos, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo le voy a hacer para pasar esta prueba? Y aquí Jesús nos muestra con su propia vida que también se pueden tener emociones en este tipo de situaciones y en este tipo de problemas o en este tipo de aflicciones, y que no es malo que salga esa emoción en ese momento y decir, como dijo Jesús, si se puede que pase de mí esta prueba o esta copa. Y bueno, vemos cómo tener emociones en medio de la prueba no es falta de fe. No es falta de fe. Podemos, como Jesús, tener esas emociones de miedo, incertidumbre, de temor en medio de la prueba. Y aquí Jesús nos está enseñando que así a veces pasa. Así a veces pasa de que tenemos miedo, tenemos incertidumbre, pero la verdadera fe no es la ausencia de angustia, sino es permanecer rendidos aún en la angustia y aún con la angustia. Aquí lo que define a Jesús no fue tanto la lucha, sino la rendición, porque después dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento Jesús está diciendo, Padre, tengo miedo, no quiero pasar esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso me sorprende demasiado en esta historia. Y cuando nosotros pasamos por una prueba, las pruebas generalmente tienen una característica en específico, y es que nos confrontan con nuestra voluntad. Nadie de nosotros, estoy segura, que le gusta pasar pruebas. Queremos que termine rápido, queremos entender todo y el por qué y cómo va a ser y cómo va a terminar. A veces queremos que Dios intervenga como nosotros imaginamos, pero muchas veces en medio del proceso, Dios está haciendo algo mucho más profundo en nuestros corazones. Está formando carácter, está fortaleciendo nuestra fe, está rompiendo dependencias que a veces tenemos, y sobre todo nos está enseñando a confiar y alineando nuestro corazón hacia su voluntad. Y aquí quiero leer también el versículo de Santiago 1, del 2 a 3, que dice, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces vemos cómo la prueba no es solo una resistencia, sino es una formación de carácter, de constancia y de cuidar y formar nuestro corazón. Y hoy quiero invitarte a aplicar esto en tu vida diaria. Tal vez tú ahorita estés pasando por una prueba, o tal vez ya has pasado por una prueba, o tal vez vas a pasar pronto una prueba, pero no sabemos, tal vez es una crisis económica, una pérdida, una enfermedad o incertidumbre, un proceso emocional, tal vez te has sentido ansioso, con depresión, o inclusive el miedo al futuro de no saber qué sigue en tu vida. Pero si tu oración hoy suena como la de Jesús, que decía, Señor, que pase de mí esta copa. Está bien decirlo, porque ese está reconociendo esa emoción de que tal vez no nos sentimos seguros, de que tal vez no queremos pasar por eso. Pero después viene la oración que realmente transforma nuestro corazón. Así como dijo Jesús, aunque yo no entienda, aunque me cueste y aunque quisiera que pasara esta copa, confío en tu voluntad. Confío en que tú harás la obra y confío en que tú tienes un propósito mucho más allá de lo que yo puedo ver para tratar mi corazón, para enderezar mis caminos y para ir de acuerdo hacia tu voluntad. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Primero que nada, que la prueba no significa abandono.
porque Jesús también estaba ahí en Getsemaní y su Padre seguía presente, Dios seguía presente. Y él tuvo la apertura de poder ir a orar y decir, Señor, yo no puedo, ya no estoy pudiendo, pero hágase tu voluntad. Entonces ahí vemos cómo su Padre seguía presente. Dios siempre está presente con nosotros, aún en nuestras pruebas. Y número 2, la rendición es la victoria dentro de la prueba. No siempre ganamos escapando del proceso o evadiendo la prueba, sino muchas veces lo vencemos o lo pasamos rindiéndonos en Cristo. Me acuerdo mucho cuando una vez a mi hija Ava le dio una infección en las vías urinarias y tardaron mucho en saber qué era lo que le estaba causando las calenturas. Yo de verdad decía, ya, por favor, ya quiero que pase esto. Pero fue hasta un momento en donde yo realmente oré y le dije, Dios, tú la conoces más que yo, tú conoces exactamente qué es lo que está pasando en este momento, tú la creaste, tú la formaste y yo ya no quiero pasar esto porque ya no podía más, me estaba consumiendo mucho, ella estaba más chiquita, tenía como 3 años, ya fue hace como 5 años y en ese momento yo decía, ya quiero que pase esto, pero al final, días después y tiempo después me pude dar cuenta que esa prueba, aunque pudo haber sido para otra persona algo muy sencillo y como muy X, para mí realmente impactó por completo mi confianza y mi dependencia en Dios. Que fue una noche en donde dije, Señor, te entrego esto, hágase tu voluntad. Y no me refiero a que le iba a dejar así sin atenderla, ni mucho menos. Pero yo dije, confío plenamente en ti y te entrego esta carga, Señor, porque tú eres el médico de médicos y tú vas a hacer la obra tanto en mí como en ella y como en los doctores. Y fue en ese momento en donde yo pude sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y realmente entender que mi confianza es Cristo, no en mis fuerzas, no en lo que yo puedo hacer, sino en Cristo Jesús. Y bueno, entonces vemos cómo muchas veces la rendición es esa victoria dentro de la prueba. El rendirte en decir, Señor, tú tienes el control. Hágase tu voluntad y no la mía. Número 3 es que después del Getsemaní viene siempre un propósito. Y se liga un poquito con el número 2, pero aquí vemos cómo Jesús pasó esta prueba y después vino el propósito, que era morir en esa cruz por todos nosotros. Que si no hubiera pasado por eso, la historia hubiera sido completamente diferente, pero había un plan perfecto en ese propósito y en ese momento de su vida. Dios nunca desperdicia una prueba rendida. Después vino resurrección, perdón y todo lo que conlleva eso en nuestras vidas. Así que hoy quiero invitarte a reflexionar cómo estamos a veces resistiendo ante las pruebas o realmente nos estamos rindiendo a Cristo en medio de nuestra prueba. ¿Estamos peleando con Dios o estamos descansando en Él? Entonces, quitar ese tipo de angustia para convertirlo en una confianza de que sí, la prueba es dura y sí, a veces es incómoda y duele mucho, pero después el resultado va mucho más allá. Y también me encanta el versículo que dice Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos cómo Jesús tenía un gozo puesto delante de él, o sea, él sabía el propósito de que esta prueba, obviamente sufrió la cruz, pero sabía cuál era el gozo puesto delante de él. Y aquí vemos cómo dice, después dices, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A veces esa prueba nos trae el gozo por lo que suceden las cosas, como en este caso que Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, al final siempre esas pruebas tienen un resultado aún mayor. Y quiero cerrar con una oración. Si tú estás ahorita pasando una prueba, si tú ahorita estás en un momento de aflicción y un momento difícil en tu vida, yo quiero que ores esta oración conmigo, hagas esta oración conmigo. Vamos a orar.
Padre amado, en medio de nuestras pruebas venimos a ti, Señor. Tú conoces nuestras cargas, tú conoces nuestras luchas internas, tú conoces cada uno de nuestros temores. Gracias porque tú aún ahí no nos sueltas, Señor, y tu mano de poder y tu mano protectora siempre está con nosotros. Aun cuando estemos pasando por ese valle de sombra y de muerte, tú estás con nosotros atravesando cada una de esas pruebas. Y te abrimos el corazón con honestidad, pero también rendimos a ti nuestra voluntad. Sabemos que tu voluntad es perfecta, Señor. Y aunque el proceso duela, y aunque la respuesta a veces tarde, Señor, y el camino sea difícil, nosotros queremos decirte, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Fortalece nuestra fe, sostén también nuestros corazones y guíanos en este tiempo de prueba. En el nombre de Jesús, amén. Espero que hayas disfrutado este devocional y nos vemos la próxima semana.